Manuel hace un momentito, ¿verdad? Que el Señor guía la alabanza de su pueblo. Y eso es totalmente cierto. El Señor guía la alabanza de su pueblo y es Él el que nos guía también incluso en los textos de los que tenemos que hablar, ¿no? Y en el día de hoy también voy a traer algo de Primera de Pedro. Yo pensaba, que lee el texto que yo voy a predicar, verás tú. Y no, se fue a un capítulo más. Yo os pediría que cuando, además dijo que era en el capítulo 1, no os perdáis, o sea que yo digo, esto pilla fijo, o sea, no, es capítulo 1, este sí que es el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Voy a leer, yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, pero leed en la versión que tengáis delante, la palabra del Señor, aunque con varias traducciones, la misma palabra del Señor, ¿vale? Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este pasaje tiene como dos partes, ¿vale? Del 13 al 16 y del 17 al 21. Esas son las dos secciones que tiene y yo voy a comentar solo una de las dos. Voy a comentar la segunda de esas secciones del capítulo 1. Pedro en la primera parte, en el 13 al 16, que yo no voy a comentar, solo lo hago para introducir el texto a partir del versículo 17, sacaba conclusiones de la gran salvación que hemos recibido, dice él. Y entre ellas, una conclusión de la gran salvación que hemos recibido es la santidad. Como veis, si una palabra sonaba una y otra vez, era la palabra santo, santidad, ¿no? Cosas que el Señor quiere hablarnos y nos decía que ese estilo de vida especial, que es la santidad, que nosotros llamamos santidad, procedía de una cosa que está al final del versículo 13. La santidad procede de poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. O sea, la santidad tiene sentido porque el trasfondo de la vida que vivimos, nosotros vivimos contra un escenario de fondo que no es otro que la venida de Jesús. Y si Jesús va a venir, y Jesús va a venir, nosotros tenemos que vivir de tal manera que esta vida que vivimos aquí no sea discordante con ese fenómeno que va a ocurrir cuando el Señor crea que ha llegado el tiempo. Que no haya contradicción. Sabéis que a veces se pone una figura negra sobre fondo negro y solo se le ve la cara, ¿no? Porque todo lo demás del cuerpo va vestido de negro. Eso es un poco lo que el Señor pretende. Que nuestra forma de vivir aquí, la santidad, no genere una discordancia con lo que va a suceder, que no seamos avergonzados, dice, cuando venga su Hijo Jesucristo, porque nuestro estilo de vida no se parece en nada al reino que Él viene a traer. En segundo lugar, nos decía que debemos ser obedientes al Padre,
los versículos 14 al 16, rompiendo con nuestro estilo pasado de vida y rompiendo con todo aquello que no corresponde al Señor. Es decir, que tenemos que parecer hijos de un padre. En las familias, no sé si lo veis, a mí me gusta observar las familias cuando les veo comiendo en un restaurante o paseando juntos y así, porque las familias tienen una cosa que se llama semejanza familiar, ¿no? Y les veis caminando y decís, ostras, esta hija es igual que la madre, ¿no? O este hijo, o todos ellos tienen una nariz muy especial, ¿no? Que es propio de esa familia. Y esto se nota no solo a veces en los rasgos físicos, sino en cómo hacen las cosas. Ver reír a uno y dice, esta es la risa igual que la risa de su padre, es que se ríen igual, ¿no? Y eso es la semejanza familiar. Y esas son las dos cosas, el que nos da como características de este estilo de vida santo. En primer lugar, que no sea discordante con el reino que viene. En segundo lugar, que en nosotros se pueda ver la semejanza familiar. No solo en nuestros rasgos físicos no se verá la semejanza familiar, porque Dios es espíritu, pero sí en nuestro espíritu tiene que verse la semejanza familiar. Sí que tiene que verse ahí que nosotros hacemos las cosas como nuestro Padre, ¿no? Y viéndonos actuar, se podría decir, ostras, me recuerda a su Padre, ¿no? Y a nosotros, cuando hacemos las cosas, a la gente debería recordarles nuestro Padre, porque esas son las dos características de la santidad. Hoy, en este texto que tenemos aquí, nos habla acerca de la santidad. Y la santidad no es una cuestión fácil. La santidad tampoco tiene que ver con aquellos santos de escayola que sitúan en las iglesias católicas. Y aquellos les llaman santos, pero la Biblia llama a santos no a gente de escayola, sino que habla de santos, de gente normal, de gente como tú y como yo. Si Pablo nos escribiera una carta a la iglesia de Argentona, a la iglesia de Masnou, nos hablaría de vosotros los santos, ¿no? Porque de alguna manera nosotros tenemos que vivir como santos en un mundo complejo, en un mundo corrupto, en un lugar donde no hay santos. Y nosotros por eso tenemos que brillar por diferencia. Así como nosotros tenemos que confundirnos con el fondo del escenario que es la venida de Jesucristo, así nosotros tenemos que resaltar en el fondo del escenario del mundo en el que vivimos. Porque si somos iguales, si nos confundimos, si no se nos ve a nosotros en el fondo del mundo en el que vivimos, es solo por una cosa, porque estamos viviendo como ellos, porque estamos haciendo las cosas como un mundo corrupto. Y tenemos que destacar, en fin, totalmente. Así como no debemos destacar en el fondo del reino que viene, sí debemos destacar en el fondo del reino de este mundo. Y vivir como santo en el reino de este mundo requiere algo más que esfuerzo. Requiere algo más que fuerza de voluntad. A veces decimos, inténtalo más fuerte, ¿no? Un poco más, ¿no? No funciona así. No funciona así, sino que funciona por el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Nadie cambia por sí mismo. Nadie cambia por esfuerzo y fuerza de voluntad. Somos cambiados, no cambiamos. Somos transformados, no nos transformamos. ¿Os acordáis cuando Jesús habla con sus apóstoles y les dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres, ¿vale? Fijaos que no dice, y llegaréis a ser pescadores de hombres, o vosotros conseguiréis ser pescadores de hombres, sino que yo os haré. Eso implica una obra de Jesucristo. Yo os haré, implica una obra de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y esa obra de Jesucristo es por la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Este es el gran transformador, el que gira nuestras vidas, el que hace que en lugar de ir hacia el mal, vayamos hacia el bien. Y es muy curioso porque el Espíritu Santo lo hace en gran parte a través de la palabra que el Espíritu Santo inspiró.
No hay diferenciación entre el Espíritu Santo y su palabra, porque el que ha inspirado toda la palabra es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él usa la palabra que Él ha inspirado para producir transformación en el templo en donde Él habita. Y así es como funciona la transformación. Pensar correctamente, completamente enfocados en Jesús, ser distintos. Y ser distintos a veces implica caminar solos. Y esto es una cosa, a veces no nos gusta distinguirnos. A veces no nos gusta ser diferentes. A veces gente cuenta su testimonio y dice, yo soy una persona como todos los demás. Perdonad, yo no soy una persona como todos los demás. No me convertí, el Espíritu Santo no vino a mí para dejarme como estaba. Por lo tanto, de ser como los demás, nada de nada, sino que tengo unos valores distintos, voy a un lugar distinto, tengo unos principios diferentes, vivo para otra cosa que no tiene que ver con lo que yo era antes. Si yo no quiero ser diferente, si quiero ser como todos los demás, esto no es santidad, queridos. Esto es otra cosa, pero no es santidad. Santidad es diferencia. Santidad es que no puedo ser como son todos los demás. No es popular tratar de vivir el estilo de vida de la santidad. Es curioso como en nuestra sociedad al mal llaman bien y al bien llaman mal. Por lo tanto, es normal que en nuestra sociedad nosotros seamos a veces, muchas veces, los malos de la película. No solo es que no aprecien el bien, sino es que al bien llaman mal. Es decir, que nosotros tenemos unos principios que para ellos son malvados incluso. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha llamado a ser santos, distintos. Recordad que la palabra santo significa apartado, no como todos los demás, no entre todos, sino apartado, para vivir de una manera diferente. Pedro contesta aquí una pregunta, porque nosotros somos seres racionales y los seres racionales exigen saber por qué. No está mal preguntar por qué, porque a veces nosotros no sabemos por qué. Y a veces incluso preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué? Dice que está mal preguntarle a Dios por qué. No está mal. Y Dios, a su tiempo, en su momento, en el momento que Él quiera, nos contestará hasta nuestros porqués, ¿no? Porque ahora solo sabemos el para qué, pero algún día sabremos el por qué incluso. ¿Por qué santos? ¿Por qué debemos ser santos? ¿Cuáles son las razones para ser santos? Y nos da dos razones en este texto del 17 al 21. Y la primera razón está en el versículo 17. La primera razón es que nuestro Padre, que es nuestro Padre, y quiero enfatizarlo, nos quiere tanto, pero también este que es nuestro Padre es nuestro juez imparcial. Mirad cómo lo dice el versículo 17. Dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga. O sea que es a la vez Padre y a la vez juez. ¿Vale? Esta es la primera razón que os pongo delante. Ahora la explicaré. Y la segunda razón que nos pone delante es que nuestro Padre, porque es Padre, nos ha rescatado a un coste infinito. Mira cómo lo dice, por ejemplo, eso estará en los versículos del 18 al 21. Mira cómo lo dice en el 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Este es el rescate, esto es lo que el Padre ha pagado por nosotros. Esas son las dos razones. ¿Es Dios justo? Y ha costado mucho rescatarnos, son las dos razones, ¿vale? Vamos con la primera. Nuestro Padre nos quiere tanto, pero también es un juez imparcial. Algunos dicen que para educar solo hay que ser positivo con la educación, que hay que huir de las amenazas, que hay que huir de las advertencias. Pero la Biblia no cree esto. La Biblia cree que si tú estás en un peligro de muerte grave y nadie te avisa, estás en una situación problemática. A Ezequiel le dice, te pongo como arriba en la torre, ¿no? Como vigía. Si
viene un peligro y tú avisas al pueblo y el pueblo no se advierte de ello y perecen, la culpa es de ellos. Pero si yo te aviso que viene un peligro y tú no adviertes al pueblo, pediré su sangre de ti. O sea, te haré responsable de que les avises. Claro, es que no avisar a alguien cuando tú sabes que hay un peligro inminente para esas personas y tú no les avisas, te estás convirtiendo en culpable si les ocurre algo a esas personas. La Biblia contiene un montón de advertencias y el argumento de Pedro aquí toma dos versiones. Por un lado, a Dios se le presenta como un padre. Dios es entrañable. Dios nos quiere. Dios tiene sus ojos, su vista fijada en nosotros. Somos sus hijos, somos el objeto del amor del Padre. Y el amor que uno siente por sus hijos es algo tremendamente especial y difícilmente explicable, ¿verdad? Recuerdo cuando mi hijo jugaba baloncesto de pequeño, y el chaval jugaba y yo de todos los que había en el campo solo veía uno, porque aquel era mi hijo especial. Recuerdo cuando mi hija tocaba un instrumento y había un concierto, ¿vale? Y hacían como una pequeña orquesta, ¿no? Y tocaban muchos niños, pero mis ojos se dirigían a esa niña que tocaba la flauta, ahí, ¿no? Entonces era como... Mis ojos estaban focalizados aunque hubiera muchos, ¿no? En el equipo jugaban muchos o en el concierto, pero él era mi hijo especial, ¿no? Y esto es lo que siente Dios por nosotros. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Nosotros somos sus hijos amados. Y eso tenemos que tenerlo porque nada es capaz de ocultar esto. Esto no se va a mover. Pero que Dios es nuestro Padre significa que cuida de nosotros mucho más de lo que haría ningún padre terrenal. ¿Qué padre terrenal no pagaría más de lo que tiene si su hijo tuviera una enfermedad y buscaría dinero por debajo de las piedras para ello? ¿Qué padre no arriesgaría su propia vida para salvar la de su hijo si éste estuviera en peligro? Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha pagado mucho más de lo que tenía. Él ha pagado todo lo que tenía. Él ha entregado todo lo que él amaba, que era su Hijo Jesucristo por nosotros. Él ha hecho muchísimo más. Él ha puesto en riesgo su propia vida para pagar por nosotros, ¿verdad? Él es el Padre de referencia. Él es de lo que todos los demás imitamos, Él es el Padre de referencia, ¿verdad? Pero Pedro en este texto nos descubre un segundo argumento. Este que es Padre, este que nos ama, este que ha dado todo, este que no se ha guardado nada, es a la vez un juez imparcial, como os leía en el versículo 17, el que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Por lo tanto, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Es importante entender que podemos acceder a su regazo, que podemos acercarnos al trono de la gracia porque tenemos libre entrada a Él, que seremos escuchados tiernamente, pero que Él mira cuidadosamente nuestras vidas. En el versículo 17 nos dice que tenemos que conducirnos con temor. Y decimos, ostras, Dios tiene que inspirarnos temor, ¿no? ¿Es esto? Sí, Dios tiene que inspirarnos temor. Inspirarnos temor es distinto que inspirarnos miedo. Son dos cosas distintas. El temor de Dios no es miedo de Dios, es temor de Dios. El temor de Dios es algo que aparece constantemente en las Escrituras y que quiere decir que nosotros tenemos un respeto tal, que nosotros tenemos un aprecio tal por ese Dios, que por nada del mundo haríamos nada que quisiera ofenderle. Porque le respetamos tanto, porque observamos tanto, porque lo que nos gusta es adorarle, lo que nos gusta es producirle gloria, lo que nos gusta es hacerle sonreír a ese Dios que es un Dios santo, ¿no?
la frase del tiempo de peregrinación, ¿no? Comportaos así durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Se refiere a que aquí es solo una peregrinación, es una corta estancia la que estamos aquí, ¿no? Pero vamos a un lugar donde el tiempo va a ser abolido. Lo que el Padre va a juzgar es toda nuestra manera de vivir. Lo que el Padre va a juzgar es según la obra de cada uno. Y eso tenemos que entenderlo, que el juicio de Dios es para todos los seres humanos. Y nosotros que nos hemos convertido, y nosotros que somos los hijos del Padre, nosotros no vamos a pasar por el juicio, nosotros vamos a pasar por el juicio igualmente. Todos van a pasar por el juicio. Él es el juez universal. No hay nadie que no vaya a pasar por el juicio. ¿Y sabéis cuál va a ser el veredicto en ese juicio? El veredicto en ese juicio es uno: culpable. Todos los seres humanos van a recibir el mismo veredicto: culpable. Solo que los que han sido cubiertos por la sangre de Jesús, los que han sido perdonados por Jesucristo, es esos culpables, no inocentes, culpables, los que van a recibir la justificación. Mira que la palabra justificación es una palabra judicial, una palabra que se pronunciaba, que es que se declaraba justo, no que era justo. Son dos cosas diferentes. Nosotros no somos justos, hemos sido declarados justos. Porque la sangre de Jesús nos cubre, porque el perdón de Dios está sobre nosotros. El Señor ha perdonado culpables. La gracia se ha mostrado a pecadores, se ha mostrado la gracia. No a justos, a pecadores. Por lo tanto, la diferenciación no va a ser si unos van a ser justos y los otros no, sino que todos van a ser declarados culpables, solo que unos van a ser justificados, van a ser declarados justos por el Padre. Pero ese juicio continúa, porque continúa mirando nuestras obras. Y incluso nosotros, todos van a ser juzgados por las obras. Nosotros también. Nadie va a ser justificado por sus obras, solo por la sangre de Jesús. Nadie va a recibir redención y liberación por sus obras, solo por la sangre de Jesús. Nadie va a ser propiciado con el Padre por sus obras, solo por la sangre de Jesús. Pero sí que vamos a recibir recompensas distintas dependiendo de las obras que hemos hecho mientras vivíamos aquí. Cada uno de nosotros va a tener que presentarse ante Dios y dar cuentas de cómo ha invertido nuestras vidas, de cómo hemos invertido nuestras vidas. Todos nosotros hemos recibido dones. Todos nosotros hemos recibido minas, todos nosotros hemos recibido talentos y vamos a ser juzgados también por la manera en la que hemos usado nuestros talentos. Esto lo dice el Señor Jesús, no me lo estoy inventando. Todos sabéis, al que le fueron dados 10 talentos, al que se le dio 5, al que se le dio 1, y todos tuvieron que responder de la administración del talento, de la administración de la mina, ¿no? Y unos fueron alabados y el Señor al que más tenía, más le dio. Al que medio tenía, medio le dio. Pero hubo uno que dijo: Señor, yo sé que eres persona exigente y que siegas donde no sembraste, ¿no? Y el Señor le dijo: por tus palabras te juzgaré. ¿Sabías que yo siego donde no sembré y no has puesto ni siquiera el dinero en el banco? Todos nosotros vamos a tener que responder, vamos a tener que pasar delante de un juez que juzga imparcialmente según nuestras obras. Por lo tanto, ¿cómo estamos invirtiendo aquello que Dios nos dejó? Sea mucho, sea poco. El Señor no dice nada de si es mucho o es poco, sino de cómo nosotros hemos invertido, administrado. Y el Señor nos ha dado cosas para invertir y para administrar. Nos ha dado una vida, nos ha dado tiempo, nos ha dado recursos espirituales, nos ha dado recursos físicos, nos ha dado dinero también. Él ha confiado en nosotros.
Todo el dinero que tienes es porque Dios ha confiado que tú podías ser un buen administrador de ese dinero. Cada minuto de vida que tienes, cada minuto, tú vives en el día de hoy porque Él ha decidido confiarte tiempo. Si no se te hubiera llevado ya, Él ha decidido confiarte dones, ha puesto capacidades en ti para que tú las administres para el reino. Y ahora dice, ¿qué has hecho con esto? ¿Cómo has invertido? No te dice si tenías mucho, tenías poco. Te dice, ¿cómo has invertido lo que tú tenías? ¿Cómo has gastado esto? ¿Has producido más? ¿Has producido o lo has guardado en el suelo? Y ahora dice, aquí tienes lo que me diste. Tenía una vida, te la entrego, ¿vale? Tenía un dinero, es tuyo. Ahora no lo puedo usar yo, pues ya lo van a usar mis herederos, ¿no? Queridos, estamos aquí para administrar. Estamos aquí para administrar porque hay un juicio al final de los tiempos. No nos olvidemos. A veces los creyentes tenemos la tentación de pensar que como hemos sido justificados, propiciados, redimidos, no vamos a pasar por el juicio. Y esto es un problema teológico importante, porque sí que vamos a pasar por el juicio y sí que vamos a tener que dar cuentas. ¿Os acordáis que incluso Pablo lo dice? Bueno, ¿con qué ha edificado este? ¿Con qué ha edificado el otro? Porque si has edificado con materiales sólidos, dice, todo va a ser probado por el fuego, pero si has edificado con hojarasca, con heno, con paja, esas cosas se quemarán. Dice, él será salvo, dice. Él será salvo, aunque como por fuego, dice, será salvo, ¿no? Pero su obra perecerá. ¿Qué tipo de obra estamos edificando nosotros aquí que resista durante el juicio? Porque ese Padre amoroso, ese Padre que ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros, algún día nos pedirá cuentas. Ningún miedo, solo gracia para nosotros. Hay salvación en Jesús, pero nuestras vidas tienen que pasar por el juicio de Dios. El segundo argumento, que está en los versículos del 18 al 21, es que nuestro Padre nos ha rescatado a un coste infinito. Pedro nos recuerda del 18 al 21 que la motivación positiva, si la motivación, vamos a decir, del temor, ¿no? El temor de Dios, no del miedo, del temor de Dios, era el juicio, la motivación positiva es que Él nos ha rescatado con un coste que va más allá de toda imaginación. Nuestro texto, en el versículo 18, comienza con las palabras sabiendo que. Muy importante las cosas que sabemos. Las cosas que tenemos que saber son muy importantes. Por lo tanto, el recordar cosas es una cosa tremendamente importante. Sabiendo qué, pero tendemos a olvidarlo, ¿no? Tendemos a dar por sentado, tendemos a infravalorar que hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Todos tenemos probablemente, digo todos, tenemos fotos de nuestra familia en el móvil, ¿cierto? No voy a hacer una encuesta de cuántos tenéis fotos de la familia en el móvil, pero estoy seguro que saldría alto el porcentaje de personas que tenemos fotos de la familia en el móvil. ¿Por qué llevamos las fotos de la familia en el móvil? Porque de tanto en tanto nos gusta echar un vistazo, ¿no? Yo a veces viajo y tengo que estar lejos de mi familia y a veces pues, echo un vistacillo a las fotos de mi familia, ¿no? Porque me recuerdan quiénes son, me recuerdan que esos son a los que yo estoy pegado, que ellos son la familia a la cual yo pertenezco, me recuerdan cuánto los amo, me recuerdan qué especiales son para mí. De alguna manera, la Santa Cena, esos símbolos que tenemos aquí delante, tienen el mismo papel y el mismo valor que las fotografías. Nos sirven para recordar no cuánto amo a Jesús, sino cuánto he sido amado por Jesús. Sí, yo soy el de la fotografía. Y Jesús, cuando me ve celebrar la Santa Cena, cuando me ve recordar los símbolos otra vez, dice, ¿cuánto le amo a este? ¿Cuánto le amo a este pequeño, ¿no? ¿Cuánto le quiero, ¿no? Qué especial es para mí este hijo mío, ¿no? Que en este momento está recordando todo lo que yo hice por él, ¿no? La redención implica una cosa, que hemos sido rescatados implica una cosa, que había esclavitud
previa. Uno solo es rescatado cuando antes estaba preso, ¿no? Si uno estaba, ¿cómo decirlo? Uno estaba secuestrado, ¿no? Estaba secuestrado y ha sido rescatado. Para que uno que estaba secuestrado sea rescatado, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar, ¿no? Si uno no paga, se cargan al que tenían secuestrado, ¿no? Cuando uno es esclavo, hoy en día no hay esclavos, ¿no? Bueno, sí quedan esclavos en el día de hoy, quedan un montón de esclavos, ¿no? Desde mujeres esclavizadas para la prostitución a pues personas de Oriente, de China o de lugares así que quedan en talleres ilegales y tenemos mucha gente hoy en día, más que cuando se abolió la esclavitud en su tiempo, ¿no? Pero entre nosotros a veces nos sentimos libres, no es que seamos libres, sino que nos sentimos libres, ¿no? Y lo que nos está diciendo aquí es que para rescatar a alguien siempre es imprescindible el pago de una liberación. En el Imperio Romano había millones de esclavos, ¿no? Algunos lo eran porque habían nacido esclavos. Otros lo eran porque lo habían llegado a ser cuando su país fue conquistado por otro y otros les habían esclavizado a ellos. Otros habían llegado a ser esclavos a causa de sus deudas. No podías pagar tus deudas y quedabas convertido en esclavo, pagabas tus deudas con tu esclavitud. Todos tenían una misma característica. La característica era esta, que no eran dueños de sí mismos. El esclavo, el secuestrado, es alguien que no puede hacer lo que él quiere. Y esta es la situación de todo ser humano. Todos los nacidos en este mundo han sido o son esclavos en el día de hoy. Aún sigue siendo esclavo una persona que no es dueña de sí mismo, que no puede tomar libremente sus decisiones. Es lo que Pedro llama en el versículo 18 vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. La esclavitud es una forma de vivir que es vana, que es vacía. Eso es lo que quiere decir la palabra vana, que no lleva a ninguna parte, que la hemos heredado de nuestros padres porque, incluso si nuestros padres eran creyentes, hemos heredado ese estilo de vivir vacío, ¿no? Incluso de padres creyentes heredamos esto, porque la naturaleza humana que nosotros hemos recibido es una naturaleza caída, la de todos los seres humanos. Nadie nace creyente, sino que llegamos a ser creyentes, pero la que nacemos de nuestros padres, incluso padres creyentes, es vana naturaleza. Uno de los problemas de la sociedad es que el bienestar generalizado a veces nos oculta que estamos viviendo una vida que no lleva a ninguna parte. Nos impide ver las ataduras morales que no nos permiten decidir. Hoy en día que lo más que valoramos es la libertad y no nos damos cuenta, tenemos apariencia de libertad. Pensamos que somos libres porque hacemos lo que nos da la gana y no nos damos cuenta de que ese hacer lo que nos da la gana está producido por fuerzas espirituales que hay detrás de nosotros, que nosotros no los vemos y estamos siendo dirigidos sin poder liberarnos de ellas, ¿no? Cuando uno ha sido liberado de esa forma de vida, es cuando comienza a ver cuán esclavo era antes. Porque antes ni siquiera se daba cuenta, pero ahora que ha sido liberado se da cuenta de que antes no podía hacer realmente lo que quería, ¿no? Por eso, en el estado natural de la persona no lo puede ver sin el ministerio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no abre tus ojos, no abre tu vista, es imposible que te conviertas. Otra cuestión que implica es que la redención implica el pago de un precio. Antes era esclavo, segunda cosa, para ser redimido tengo que pagar. Y este precio normalmente era pagado en plata y en oro. Por eso aquí nos está diciendo, en este versículo, creo que es versículo 18, final del versículo 18, dice que no hemos sido redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres,
con cosas perecederas como oro o plata. Nosotros no hemos sido rescatados. Y mirad que el oro y la plata son de las cosas menos perecederas. El oro se encuentra a veces cuando hacen una excavación del tiempo de los asirios, del tiempo incluso de Ur, de Babilonia, cuando han excavado la ciudad, han encontrado aún la plata y el oro de ese tiempo sigue valiendo. Y Pedro le llama, esos son cosas perecederas, comparando con el valor de lo que va a sobrevivir este tiempo presente. Porque el oro y la plata en el tiempo futuro no tienen ningún valor. Son cosas perecederas. El oro y la plata realmente en el tiempo futuro, en el tiempo del reino, es como la hojarasca, se quema igual, en el sentido eterno, porque no tienen la capacidad de pasar a la esfera eterna. En cambio, vosotros habéis sido redimidos, rescatados con algo que sí que puede pasar a la esfera eterna, que es la sangre de su Hijo Jesús. Dios hablaba de muerte física, pero Dios hablaba también de muerte espiritual. Todos los seres humanos tenemos que pasar por la muerte. Y no solo muerte física. Dios proveyó un remedio. Dios, el remedio que proveyó en ese momento, el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿os acordáis? Fue matar a animales para con las pieles cubrirles. Y eso nos estaba dando el patrón que Dios seguiría siempre. Vida por vida. La vida de aquellos animales en lugar de la vida de Adán y Eva. Ellos iban a ser recubiertos con los vestidos hechos con las pieles de aquellos animales. Nosotros hemos sido recubiertos con sangre mucho más preciosa. Hemos sido recubiertos con la vida de Dios, con la vida del Hijo de Dios. Es Él que nos ha recubierto. Porque Dios no puede simplemente perdonar pecados y decir, ya está, simplemente me olvido de ellos. Porque si Dios hiciera esto, se convertiría en un juez injusto. Se convertiría en alguien que realmente ya no puede seguir juzgando a los demás porque se ha corrompido. Si Él llamara inocente al que es culpable, si Él no tuviera en cuenta esto, la justicia no existiría en el mundo. Porque si yo no voy a ser juzgado, que soy un pecador, que soy realmente un culpable, nadie va a ser juzgado. Y si nadie va a ser juzgado, quiere decir que los grandes asesinos de la humanidad, Stalin, Pol Pot, Hitler, cualquiera de los grandes, tampoco va a ser juzgado. ¿Qué clase de juez es este que a los que destruyen a aquellos que Él ama, a los que destruyen a aquellos a los cuales Él ha creado, no piensa juzgarles? ¿Entendéis por qué no se puede simplemente decir olvidémonos de las cosas, pelillos a la mar? Porque este mundo al final sería un lugar injusto. Sería un lugar en donde el mal acaba triunfando. Se puede hacer el mal y no te pasa nada, ¿no? Y esto es lo que Dios, un Dios santo, no va a permitir. Pedro nos enseña que la muerte de Jesús en la cruz es la mejor motivación para una vida santa. Mi última idea, ¿vale? Os dejo con esta idea. Nosotros muchas veces pensamos que para tener una vida santa tenemos que esforzarnos mucho. Y si fuera por esfuerzo, habría personas que tendrían ventajas sobre las otras. Hay personas que son muy disciplinadas y en cambio hay otros que son muy caóticos. Todos los disciplinados al cielo, todos los caóticos al infierno, ¿vale? A mí, levantarme por la mañana a las 5 no me cuesta nada. No me cuesta absolutamente nada. Tengo una hija que hacerla levantar antes de las 9 de la mañana es el esfuerzo de su vida, ¿entendéis? O sea, a mí no me crea un problema dejar de comer chocolate, me tomo un trocito pequeñito, pero hay otros que se abren la pastilla de chocolate y se la trincan toda entera, porque no pueden parar. ¿Entendéis? O sea, si Dios lo hubiera establecido así, unos tendrían ventajas sobre los otros. Gente que son súper disciplinados, son muy, y otros que lo son nada.
De todas maneras, incluso con los disciplinados, os digo una cosa. Los disciplinados mantienen sus propósitos 3 años. 3 años. Los medio disciplinados mantienen sus propósitos 3 meses. Y los nada disciplinados los mantienen 3 segundos, los propósitos que hacen. Pero al final, nadie mantiene sus propósitos. Por lo tanto, el mejor estímulo para una vida santa no es que lo intentes otra vez y que lo intentes con más esfuerzo que la última vez. ¿Por qué te digo que vas a fracasar? El incentivo mayor para una vida santa es esta. Es considerar todo lo que Jesús te ha amado. ¿Cómo has sido amado siendo el miserable que eres? Pero hay gente que dice, es normal que Dios me quiera, si soy el tipo más fantástico que hay en este mundo. Que no te conoces, que no te conoces. Siendo el miserable que eres, Él te ha amado hasta el punto de darse a sí mismo y se ha cambiado de lugar contigo. El lugar que te tocaba a ti lo ha ocupado Él y Él se ha puesto en el tuyo y tú en el suyo. Tú has tenido la vida de Dios y Él ha tenido la muerte que tú merecías. Claro, este es el estímulo grande. Pensar en todo lo amados que hemos sido, todo lo queridos, hasta qué punto lo hemos sido. Si esto no funciona contigo, ahí sí que ya no tienes demasiado remedio. Lo que tienes que hacer cuando sientas que tu vida no es santa o no lo suficientemente santa, no es esforzarte más, sino volver a pensar en las misericordias de Dios, volver a pensar en la gloria de Dios, en la gracia de Dios, volver a pensar en el amor de Dios. Siéntete amado. Siéntete amado hasta el punto como nunca nadie te ha amado antes. Y esto es la mejor motivación, el mejor impulso para una vida santa. Por eso celebramos la Santa Cena. Supongo que la vamos a celebrar ahora, ¿no? Porque esto es el impulso para una vida santa. No es el esfuerzo, no es el lo intentaré otra vez más fuerte, sino pensaré, buscaré, conoceré al Señor más y más íntimamente. Que el Señor os bendiga.